Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Te habla Juan Alberto Echeverry. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a todos nos calza. Es el tema del orden. Porque con muchísima frecuencia hay personas que no tienen como bien claro o bien afinado en su vida ese principio del orden que es fundamental para desarrollar una vida exitosa. Hace un par de semanas vino una señora a presentarme el caso de su hijo que le argumentaba que no importaba que tuviera su habitación en desorden, todo al revés, que eso era lo de menos, que ella no tenía la razón en este proceso del orden y me pedía que le hiciera alguna consejería a su hijo sobre el tema del orden. Pues bien, hoy vamos a hablar no tanto solamente para los hijos, vamos a hablar para el mundo en general. Estamos hablando de 7 áreas en las que influye precisamente el orden para ser exitosos en la vida en todos los aspectos, porque podemos ser exitosos en la medida que tengamos claro el orden de las cosas. Pues bien, vamos a comenzar para aquellos que acostumbran a seguir las citas bíblicas en este programa. Vamos a iniciar con un texto bíblico que está en el Eclesiástico, en el capítulo 16 del 26 al 30. Dice así la palabra de Dios. Cuando Dios al principio creó sus obras, les dio la existencia y les fijó normas. Les señaló para siempre un orden en sus funciones y estableció sus jerarquías por todos los tiempos. Ellas no sienten hambre ni se cansan, ni dejan nunca de cumplir su oficio. Ninguna de ellas estorba a las demás, ni jamás desobedecen las órdenes de Dios. Después de esto, Dios miró a la tierra y la llenó de sus bienes. La cubrió de seres vivientes de toda especie que de nuevo han de volver a ella. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira este texto tan hermoso, cómo nos resalta que Dios todo lo hizo perfecto, impecable. Creo que la mayoría de científicos, al contemplar la naturaleza, especialmente los astrofísicos, cuando ven el orden del universo en general, se deben sorprender y maravillar de la perfección. De hecho, hay un teorema que es el teorema de los ajustes finos del universo, donde nos habla que si uno solo de los elementos de toda la creación, de todo el universo, hubiera fallado en un 0.00007, pues sencillamente no existiría el ser humano. No podría darse la perfección que tenemos en este momento. Pues Dios ha hecho todo con un orden perfecto, un orden divino. El orden es fundamental para que las cosas funcionen bien. Así que no es posible llevar una vida en desorden y una vida desordenada y pensar que vamos a ser exitosos. Puede ser que por un tiempo vivas placer, puede ser que por un tiempo vivas, digamos, cierto descanso, pero al final vas a ser menos exitoso que aquellas personas que emprendieron un orden en su vida. Vamos a leer este otro texto que está también en el Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11. Es un versículo que me encanta, lo toco con muchísima frecuencia, porque es un versículo donde la palabra de Dios nos habla precisamente de lo infinito y de la perfección. Dice así, Él, o sea Dios, en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Fíjate lo que dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender todo lo que ha hecho, está hablando en el pasado y lo que hará en el futuro. No alcanza. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en la mente humana la idea de lo infinito. Y claro, estudiar las obras de los seres humanos es absolutamente inmenso y las obras de Dios pues muchísimo más. Yo he colocado este ejemplo en otras oportunidades. Fíjate, por ejemplo, le digo a las personas, oye, ¿de cuántas partes de tierra y de agua está hecho el mundo? Y claro, todo el mundo contesta de 1/3 parte de tierra y 3/3 partes o 2/3 partes de agua. Otros dicen 1/4 parte de tierra, otros 3/4 partes de agua. Pues bien, como quiera que sea exactamente la medida, lo interesante es que la porción de tierra que ya nosotros medianamente conocemos, todavía no la conocemos en su perfección, todavía no la conocemos. Mucho menos el agua. Cuántas riquezas, cuántas especies marinas habrá. Si no alcanzamos a conocer lo que podemos conocer, lo que podemos ver, cuánto más será precisamente el agua. Ahora bien, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo será la creación del universo? No conocemos absolutamente nada. Y mucho menos algo que es mucho más grande, que es el mundo espiritual, que es muchísimo más grande que el mundo material. Pues no conocemos nada.
Y Dios a todo le estableció un orden y de ahí podemos partir para conocer muchas cosas de Dios. Vamos pues entonces a tocar 7 áreas del orden para que podamos tener una idea clara de cómo nos sirve, cómo nos funciona el orden en nuestra vida y cómo nos va a ayudar a conquistar victorias. 7 áreas del orden en la vida del ser humano. Lo primero es el orden en el conocimiento. El ser humano debería tener un orden en el conocimiento y ese orden le va a ayudar a avanzar a grandes pasos en su vida. El primer conocimiento que debemos tener claro es el conocimiento de Dios. Este orden del conocimiento comienza primero con conocer a Dios, con abrirnos a esa experiencia de Dios, meditar en que Dios existe, cómo obra, qué hace, cuál es la vida, cuál es la salvación, y obviamente para esto está dada la teología. A lo largo de los años el ser humano ha ido desarrollando cada vez más los conceptos teológicos por gracia de Dios. Recordemos que esta teología viene por revelación divina al conocimiento humano. Por filosofía podemos llegar a conocer que Dios existe, a deducir que Dios existe y que ha hecho todo perfecto y hermoso por medio de las preguntas que nos hacemos. Pero por medio de la teología conocemos la revelación divina, el obrar perfecto de Dios. Y esto ha sido por medio de la mística dentro de la teología, en el que le ilumina al hombre por un don específico de gracia, un regalo que Dios le da al ser humano para que pueda conocer espiritualmente todas sus obras y sus secretos más íntimos. Esto lo está muy claro en el Eclesiástico, en el capítulo 3, a partir del verso 17. Dice, y Dios revela a los humildes sus secretos. Pues bien, el primer conocimiento, el orden que debe tener el conocimiento es el conocimiento de Dios. El segundo es el conocimiento de sí mismo. El hombre debe aprender a conocerse a sí mismo a lo largo de sus años. ¿Por qué llora? ¿Por qué ríe? ¿Por qué siente? ¿Por qué se emociona? ¿Por qué tiene el comportamiento que tiene? Conocerse a sí mismo es muy importante porque eso nos ayuda a crecer y a madurar como seres humanos. Podemos monitorear nuestra vida en aquello que se llama la metacognición, es decir, conocer lo que conozco, ser consciente de lo que estoy conociendo cada vez más, cómo me estoy comportando, estar como dice el salmista, pon un centinela en mis labios, Señor. El centinela es como estar pendiente, como esa conciencia que te ayuda a descubrir cómo eres y tener claro cuál es tu comportamiento y cuál debe ser tu propio comportamiento. Ese es el segundo orden del conocimiento. El tercer orden del conocimiento es conocer a los hermanos. Estar pendiente de cómo son, qué hacen, cuáles son sus inspiraciones, sus motivaciones, y para esto por supuesto que hay muchas ciencias auxiliares, entre ellas está la psicología, estamos hablando de la estadística, estamos hablando de algunas ciencias aplicadas, entre ellas la medicina, la psiquiatría, por ejemplo, que nos habla también del comportamiento humano. Como conocer a los hermanos es el tercer orden del conocimiento, y el cuarto, el conocimiento de la creación. Ya alrededor de esto podemos conocer cómo funciona todo, cómo lo hizo Dios, cuál es la perfección de cada cosa, para qué sirve cada elemento, cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos usar en bien del ser humano. Así que la primera área de conocimiento tiene que ser precisamente Dios, la segunda, conocerse a sí mismo, la tercera, conocer a los hermanos y cuarto, conocer la creación. Estas cosas nos van a capacitar sencillamente para ser personas inmejorables. Por eso lo primero es el conocimiento para el ser humano, fundamental. Una persona que conoce es una persona que crece y por eso es que Dios nos ha regalado la razón, nos dotó a los seres humanos de la razón, nos dotó precisamente de la neocorteza, esta parte donde el ser humano puede razonar con base en sus emociones, sus pasiones y hacer algunos juicios críticos y sobre todo hacer, digámoslo así, unos conocimientos complejos que no lo pueden hacer los demás animales ni las demás especies en el mundo entero en la creación, solamente el ser humano. Vamos a leer del libro de los Proverbios, capítulo 9, verso 10 al 12. Libro de los Proverbios, capítulo 9, verso 10 al 12. Dice así: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Fíjate por qué es que hablamos de que el primer orden del conocimiento es conocer a Dios. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo será el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad.
Qué palabra más hermosa esta que estoy compartiendo contigo en esta hora. Pues sencillamente, si tuyo es el conocimiento, pues tuya será la victoria, pero si tuya es la estupidez, pues la responsabilidad es nuestra. Como quien dice, en tus manos está el querer conocer el principio de todo, que es conocer a Dios, y por eso en el conocimiento hay un orden. Vamos a leer ahora de la sabiduría, libro de la sabiduría, capítulo 7, versos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas para conocer cómo está hecho el mundo y cómo actúan los elementos, para conocer el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y los cambios de estaciones, los periodos del año y la posición de los astros, la naturaleza de los seres vivos y el comportamiento de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, cómo se distinguen las plantas y para qué sirven las raíces. Todo lo aprendí, lo mismo lo oculto que lo visible, porque la sabiduría que todo lo hizo me lo enseñó. Oye, qué palabra más hermosa esta. La voy a repetir porque de verdad es una belleza. Ponle muchísima atención, no te me vas a distraer. Dice así: Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas para conocer cómo está hecho el mundo y cómo actúan los elementos, para conocer el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y de los astros, los periodos del año y la posición de los astros, los cambios de estaciones, la naturaleza de los seres vivos y el comportamiento de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, cómo se distinguen las plantas y para qué sirven las raíces. Todo lo aprendí, lo mismo lo oculto que lo visible, porque la sabiduría que todo lo hizo me lo enseñó. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabra más hermosa esta. La verdad es que Dios, a quien quiere, a quien se humilla a su presencia, quien se vuelve pequeño delante de Él, le regala un conocimiento especial de muchísimas cosas. Fíjate que dice, incluso las cosas espirituales. Pero ahora vamos a leer del Eclesiástico en el capítulo 33, verso 5. Ponle mucha atención. Dice: la mente del tonto es como la rueda de un carro. Sus pensamientos dan vueltas y vueltas. Es decir, una persona que no ordena el conocimiento, que no se dedica a pensar, a calcular, a pensar por qué, cómo hizo Dios las cosas. Si Dios realmente existe, pues da vueltas y vueltas y vueltas y se vuelve realmente como un tonto. Bien, esta es el primer orden que debemos tener en el conocimiento. Ahora vamos a hablar del orden en las cosas materiales, porque no es solamente el orden en el conocimiento, también nosotros debemos tener un orden específico en las cosas materiales. Una persona que se acostumbra desde pequeño a ser ordenado es una persona exitosa. Y a veces puede ser que nuestra mamá o nuestro papá se vuelvan cansones con el tema del orden. Hijo, que recoge la ropa, que recoge las cosas, que tiende tu cama, que pon los platos en la cocina, que lleva los platos a la cocina, que ordena la cocina, que lava los platos. Pues oye, eso, aunque a veces no nos guste, nos forma como seres humanos, nos ayuda a estar ordenados. Una habitación desordenada a la hora de un terremoto, a la hora de un temblor vas a salir corriendo, te resbalas con las medias, con los zapatos y caes al piso. Por eso dice, salva el orden y el orden te salvará. Una persona bien ordenada se nota lo que tiene adentro en su corazón. No es que estemos hablando de personas psicorrígidas, que se vuelvan tan estrictas que hieren a las demás personas porque algo se desordenó. No, no se trata de eso, pero se trata de aprender a ordenar todas las cosas en la vida. Necesitamos ser ordenados. De hecho, en una empresa es importante contratar personas y evalúan mucho el proceso de selección en las empresas de las personas ordenadas, los escritorios ordenados, en fin, los lugares de trabajo ordenados. Hay personas que terminan y dejan todo tirado como estaba. En cambio hay quien antes de salir de su trabajo todo lo pone en orden. Su habitación es ordenada, su casa es ordenada, todo lo que tiene es ordenado, su automóvil está ordenado, está limpio, todo está en el orden que es. Pues esto es porque es una persona realmente que tiene un fundamento o un crecimiento en madurez en su propia vida. No se te olvide esto. Si eres quizá joven y estás escuchando este programa, pues qué bueno que lo pongas en práctica porque es para tu bien. No es para el bien solamente de tu mamá, tu papá o tu hogar. Es para tu propio bien y te vas a dar cuenta que en la vida vas a recoger un fruto maravilloso del orden en ti mismo, en tus cosas y en todo lo que hagas. Vamos a leer el Eclesiástico, el capítulo 33, verso 4. Dice así la palabra de Dios:
Ordena tus asuntos antes de realizarlos. Arregla la casa antes de habitarla. Ordena tus asuntos antes de realizarlos. Ordena la casa antes de habitarla. Mira, para hacer incluso hasta una predicación de esta naturaleza necesitamos sentarnos a ordenar el conocimiento. Para tal vez habitar una casa necesitamos poner en orden pues la habitación, limpiar, pintar las paredes, ordenar todo para poder entrar a habitarla. De lo contrario, el orden trae pues digamos alimañas, trae todo tipo de animales, de plagas en una casa cuando está desordenada. Por eso necesitamos ser personas de orden. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es tu vida de ordenada? Lo otro es, ¿puedes desarrollar el hábito en el orden? Claro que lo puedes desarrollar. Si te motiva este programa, puedes tener una claridad fundamental en el proceso del orden en tu vida y decir, voy a comenzar a ordenar todas las cosas. Eso te va a dar más claridad. De hecho, el orden trae una contaminación, el desorden mejor, trae una contaminación en la mente que a veces se nos complica la vida. Cuando tú vas en algunos países, en algunas ciudades, ves algunos lugares ordenados en los letreros. En cambio ves otros que son un desorden, el uno grita, el otro grita, el uno pone en la calle una venta de cualquier cosa, el otro pasa por encima, la bicicleta, el mugre en la calle, en fin. Necesitamos ser personas de orden. Las culturas más avanzadas son culturas más ordenadas. Ponle atención a esta frase. Las culturas más avanzadas son culturas más ordenadas y tienen tiempo para sí mismos. Tercer elemento del orden. Ordenar el tiempo. Esto también es importantísimo para los seres humanos. De hecho, dice la palabra de Dios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y aprovechar bien el tiempo es que tú y yo tenemos 24 horas todos los días, las mismas horas que tiene cualquier persona. ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cómo ordenas tu tiempo? ¿Qué prioridades le das al tiempo en tu vida? ¿Qué prioridades tienes? Pues mira, dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3, verso 1 al 8, dice, para todo hay un momento, todo tiene un momento para cuanto ocurre en esta vida. Un momento para abrazarse, otro para separarse, un momento para sembrar, otro para arrancar, un momento para el odio, otro para el amor, un momento para la guerra, otro para la paz, un momento para esparcir piedras, otro para recogerlas, un momento para hablar, otro momento para callar, un momento para intentar, otro momento para desistir, un momento para el odio, otro momento para el amor. Todo tiene su momento. Dice algo más o menos así el Eclesiastés en el capítulo 3, con diferente orden, pero esto es lo que dice. Me gustaría que tú pudieras tomar nota de este texto bíblico y lo leyeras. Ahora vamos a pasar a Efesios, al capítulo 5, verso 16, hablando precisamente del tiempo. Era lo que les había dicho hace un rato. Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo de la mejor manera. Las horas precisas para dormir, las horas para descansar, las horas para comer, las horas para trabajar, las horas para compartir con la familia, las horas para el conocimiento, para aprender. Necesitamos poner todo esto en el orden que tiene que ser colocado. A veces le gastamos mucho tiempo a los chats, estamos pegados en el celular todo el tiempo, respondiendo lo que muchas veces ni siquiera es necesario responder o mirando cosas que no nos edifican. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en la vida y cuánto tiempo ciertas cosas nos hacen perder? De hecho, en este proceso de ordenar el tiempo, qué importante es respetar el tiempo de los demás. Es fundamental, porque muchas veces no respetamos el tiempo de los demás. Ponemos citas, no cumplimos las citas, no llegamos a la hora que es, hacemos esperar a las personas y resulta que el tiempo vale oro. Necesitamos aprovecharlo al máximo, porque verdaderamente esta es una de las cosas que mucha gente no sabe ordenar, no sabe poner en orden su tiempo. Vamos a leer ahora del libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Es decir, el hombre tiene que hacer los planes, pero Dios tendrá la palabra de que se cumplan o no. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Es decir, yo me siento a planear, a ordenar el tiempo, esto es lo que voy a hacer, y por eso es necesario tener también un tiempo de la oración en la mañana, ojalá en la mañana, que puedas levantarte como lo hacía el Señor de madrugada y decirle, Señor, esta es mi vida, este es el proyecto de hoy, este es mi trabajo, estos son mis clientes, estas son las personas que voy a atender, estos son mis pacientes. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que coloques en perfecto orden todo lo que hoy voy a hacer.
Regálame las fuerzas para poderlo realizar si es tu perfecta voluntad. Pues bien, esta es otra área del orden, el tiempo. Vamos con la cuarta área del orden, ordenar las emociones. Y esto sí que es importante. Una persona que sabe ordenar sus emociones es una persona que sabe triunfar y sobre todo manejar sus relaciones interpersonales. Desafortunadamente hay personas que no saben darle el orden a las cosas en su vida. Por ejemplo, nos va a citar el libro de los jueces el caso de una persona que estoy seguro que conoces muchísimo, que es el caso de Sansón. Sansón tenía una misión y Dios le dio la misión de salvar a su pueblo y de hacer tantas cosas buenas, pero un día se enamoró de una prostituta y no supo controlar sus emociones. Allí la prostituta estuvo Dalila, dele y dele y dele y dele y dele, tratando de sacarle la información porque era parte de los filisteos. Y él emocionadamente, ella le manipuló las emociones y él se dejó manipular las emociones y le dio la información que era fundamental para la vida no solamente de él, sino para la vida de todo un pueblo. ¿Cuántas veces por no ordenar bien nuestras emociones cometemos unos errores garrafales en nuestra vida? Aquella jovencita, aquel joven que se mete con una persona que a leguas es una persona que no le conviene porque tal vez está en las drogas, porque es una persona quizá muy desordenada, por lo que sea. Sencillamente, pues la mamá le dice o el papá le dice, mira, esa persona no te conviene. Y esta persona está ciega y dice, no, es que yo la voy a cambiar. Tiene un amor ciego. Ella no va a cambiar, pero esta persona insiste y finalmente con el paso de los años o de los meses termina en un fracaso tremendo, termina en unas ataduras tremendas, termina casándose con un borracho que la maltrata, que la golpea, que la pisotea, con una persona drogadicta, con un ladrón. ¿Por qué? Porque no supo poner en orden las emociones. Fíjate que este caso de Sansón es un caso bien interesante. Si lo leyéramos a fondo, allí en el libro de los jueces podríamos darnos cuenta cómo por sus emociones fue que se le sacó la verdad a él y desafortunadamente aquel secreto que él tenía se vino a pique trayendo un desastre para todo el pueblo de Israel. Pues bien, hay otro caso también que nos habla de ordenar nuestras emociones. ¿Las tenemos que tener claro? ¿Tenemos que hacer los duelos? Claro que sí, hay que hacerle duelos a todas las cosas. En el Eclesiástico 38, a partir del versículo 16, habla sobre la muerte. Dice, hijo mío, sepulta a tus seres queridos, hazle un funeral como le corresponde, con amargo llanto, hazle ese funeral. Dice, deja correr tus lágrimas 2 o 3 días y después levántate de la pena, porque la pena desgasta las fuerzas y lleva a la muerte. A él no le sirve y a ti te hace daño. Fíjate cómo nos invita a poner en orden los sentimientos. Claro, hay un momento para hacerle el duelo a las cosas, pero hay momentos en que ya tenemos que levantarnos del duelo si miramos con claridad y tenemos una mirada objetiva de que Dios nos va a reunir con nuestros seres queridos o incluso no solamente con nuestros seres queridos, hay duelos de diferente índole. Hay duelos por pérdidas, hay duelos por terminar una relación emocional, hay duelos quizá por un accidente, hay duelos por un negocio que se acabó. Claro, todos esos duelos son importantes y hay que hacerlos, pero tenemos que levantarnos para que esas emociones precisamente no nos quiten la paz a nuestra vida y desordenen nuestra vida. Bien, tenemos el quinto elemento en el que tenemos que poner orden, y este también es fundamental unido al anterior, es ponerle orden a las pasiones. Nosotros tenemos unas pasiones, entre ellas está la gula, está la ira, está la sexualidad desordenada, incluso puede estar también la ambición económica que viene, que es un vicio que viene también asociado a todos estos comportamientos, aquellos comportamientos reactivos que tenemos. En un caso de ira, ¿cuántas veces nosotros hemos podido agredir, dañar fuertemente a otras personas, hacerle o causarle incluso la muerte a una persona en un estado de ira? Este tema de las pasiones es necesario que también lo controlemos. ¿Cuántas personas por no controlar bien su pasión sexual han terminado enredados, han terminado de asesinos, abortando o han terminado quizá muertos porque otra persona pues vino a quitarle la vida porque sencillamente se metieron con el ser que amaba porque tuvieron una pasión sexual? Vamos a leer del libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 30 al 33. Dice así la palabra de Dios. No te dejes llevar de tus pasiones, domina tus deseos. Si das gusto a tu pasión, tus enemigos se reirán de ti. No te aficiones a la vida de placer, los gastos te dejarán en la pobreza.
No vivas en comilonas y borracheras teniendo tu bolsa vacía. ¿Qué sabiduría hay en esta palabra? Proverbios 18 del 30 al 33. Voy a repetirla porque me parece bien interesante. No te dejes llevar de tus pasiones. Como quien dice, ordénalas, contrólalas, gobiérnalas. Ponle el orden que tiene que tener. Dios no te está diciendo que no tengas pasiones, sino que le des un orden específico a tus pasiones. Porque es necesario comer, satisfacer el hambre, claro que sí. Satisfacer la sed, claro que sí. Satisfacer tal vez la sexualidad, claro que sí. Pero en el orden que tiene que ser, precisamente para que seamos personas exitosas. Si das gusto a la pasión, tus enemigos se reirán de ti, dice el verso 31. El 32 dice, no te aficiones a la vida de placer, los gastos te dejarán en la pobreza. Unido al 33, no vivas en comilonas y borracheras, teniendo tu bolsa vacía. Claro, harás el ridículo, ni siquiera lo podrás hacer, quedarás en la ruina. Bueno, hay muchas cosas sobre este tema también de ordenar las pasiones. Mira el caso, por ejemplo, de David, que está en segundo libro de Samuel en el capítulo 12, cuando se enamoró de Betsabé de lejos, tuvo una pasión sexual con ella y fue incluso, primero tenía que salir a trabajar, no lo hizo por pereza. Se enamora de esta mujer, luego tiene una relación sexual con ella, cae en el adulterio, luego quiere mentir con el esposo Urías y por último manda a matar a Urías. Mira todo lo que le acarreó el pecado de precisamente esta pasión desordenada sexual, lo que le acarreó al rey David. Claro, fue perdonado por el Señor, sí, pero tuvo muchos problemas. La ira, por ejemplo, está en Efesios 4:23, donde nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué haces con el tema de la ira cuando somos absolutamente reactivos con otras personas? Pues bien, la gula, por ejemplo, está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, 16. Y también está en el Eclesiástico 31, 32. Ahí puedes encontrar por qué necesitamos tener orden, incluso en la comida, que es una de las pasiones desordenadas del ser humano. Y este otro elemento, que también es fundamental para los seres humanos, ponerle orden a esto, se llama orden en el gasto y en el dinero. Muchas personas son desordenadas en el gasto, tienen problemas económicos porque se meten a gastar lo que no tienen, porque se meten en deudas a pagar altos intereses, muchas veces por cosas que son solamente emocionales, gastos compulsivos, no son gastos meditados, no son cosas necesarias, sino la gran mayoría de las veces son gastos superfluos que no tienen sentido, se ponen a endeudarse con tarjetas de crédito por todo lado y eso les esclaviza la vida. De esto hablo en muchos de mis libros, entre ellos hablo en el de la familia, cómo tener una familia bendecida, en el de riqueza o pobreza tú decides, en el del matrimonio no martirio, ahí hablo sobre este tema de la economía. Pero vamos a leer del Eclesiastés capítulo 1, verso 15. Dice así, ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Por eso tenemos que ordenar qué debo primero y luego saber si sí me puedo gastar lo que me voy a gastar. De lo contrario, es un absurdo hacer cuentas con cosas que nosotros no tenemos. Ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Hay personas, como dicen, que ensillan el caballo antes de tenerlo. Se imaginan que las cosas les van a salir y empiezan a gastar sin haber empezado a recibir el dinero en sus vidas. Pues hay otro texto hermosísimo que está en el Eclesiástico 42, el verso 1 y el verso 3 al 5. Mira lo que dice aquí tan bello. En cambio, no debes avergonzarte de estas cosas ni dejar de hacerlas por respeto humano, de hacer cuentas con el socio o el patrón, de llevar cuentas de lo grande y lo pequeño y de discutir el precio con el comerciante. Fíjate cómo se ordena la vida, qué cosa tan bella para manejar nuestro dinero. Uno tiene que hacer cuentas y también pedir descuento, lo dice aquí, discutir el precio con el comerciante. La palabra de Dios hay para todo. Y el número 7, la séptima área del orden en la vida de una persona, es ordenar el criterio y las ideas para hablar. Porque a veces no tenemos orden para hablar y por eso es que tenemos fracasos en nuestras conversaciones con las personas. Incluso socialmente, uno ve las personas que meten un tema y sacan el otro y hablan, interrumpen y bueno, se arma un desorden en la conversación y es muy importante tener uno claridad de qué es lo que va a hablar, cómo lo va a hablar, cómo lo va a decir, a quién se lo va a decir y qué orden de ideas vas a tener. Pero sobre todo, fíjate lo que dice, es importante tener criterio ordenado, es decir,
Tienes que tener las cosas claras en cuanto a la moral, en cuanto a la administración, en cuanto al orden. Tenemos que ser ordenados en este proceso de los criterios. Y aquí también vamos a tomar del libro del Eclesiástico capítulo 3, verso 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Esas personas que están dándole vueltas y vueltas y metiéndose en lo oculto y metiéndose en lo enredado, son personas que no ordenan el criterio ni han ordenado el conocimiento. Están tratando de meterse en cosas ocultas que después terminan con unas locuras tremendas. Y ahora miremos lo que dice Proverbios 28b. Proverbios 26, 28b. Mira lo que dice tan hermoso en este texto bíblico. Dice así: el de suaves palabras provoca el desorden. ¿Por qué? Porque no tiene criterio. Necesitamos hablar con criterio. Hay personas que dicen, sí, más o menos, tal vez sí, mira, es que cuando es un no rotundo. Por eso hablamos siempre cuando sea sí, que sea sí, cuando sea no, que sea no. Pues lo que se aparta de esto es malo, nos dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 5. Lo que sea sí, que sea sí, lo que sea no, que sea no. Pues lo que se aparta de esto es malo. Esas personas que son así blandengues para hablar, que no tienen un criterio adecuado, Dios mío, generan unos problemas tremendos. Después procede uno y, ay, es que yo no sabía, es que yo no dije, es que no me acordé. No, tenemos que tener un criterio ordenado también en los pensamientos para poder hablar también con orden. Miremos este otro texto, Eclesiástico 18, verso 19a. Dice, antes de hablar, infórmate. Antes de hablar, infórmate. ¿Cuántas veces ni siquiera hemos leído y estamos tratando de hablar de cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos? Ahora bien, para culminar, vamos a hablar de cuál es la fuente del desorden. Está en Eclesiástico 3, del 22 al 24. ¿Cuál es la fuente del desorden? Usualmente es mala formación desde que estamos niños. Usualmente nos acostumbramos a ser perezosos, no nos encaminaron por el camino del orden. Pero miremos lo que dice este texto bíblico. Pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia y a tan terribles males llaman paz. Practican ritos en los que matan niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. No respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de valores, ingratitud, corrupción de almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. El culto a los ídolos que no son nada es principio y causa y fin de todo mal. Idolatrar el sueño, idolatrar el placer, idolatrar la comodidad, todo eso es causa del mal. Espero que te haya servido. Pues te ha estado hablando Juan Alberto Echeverry. No te olvides suscribirte a mi canal Juan Alberto Echeverry en YouTube. Ya regresamos. Dios te bendiga.